Si pudiéramos informarnos de cómo te empieza a dar un infarto, ¿qué nos dirías, doctor Carlos Mérigo, cardiólogo del Centro Médico ABC? Hola, buenas ¿Cómo tardes. te empieza a dar un infarto? Bueno, en realidad la manifestación típica de lo que todo siempre se dice del infarto es que se da dolor en el pecho. Aunque no necesariamente todos los pacientes leen los libros de medicina, ¿no? Entonces no todos se presentan con dolor en el pecho. El dolor muchas veces puede ser hacia la mandíbula, hacia los hombros, a la espalda, a los brazos o hacia la boca del estómago. ¿Cómo es el dolor? El dolor lo refieren la mayoría de los pacientes, porque cada quien, la percepción del dolor, cada quien la ve de una forma distinta, la siente diferente, perdón. Ujú. Lo que más refieren es una opresión, no tanto como un dolor, sino como una presión adentro del pecho. Como si tuvieras a alguien encima de ti. Así es. De hecho, lo que refieren es como si tuviera una pata de elefante, clásicamente se ha dicho, una pata de elefante en el pecho que no te permite respirar. Y lo mismo sientes en los hombros. Es decir, se Esa molestia extiende se a extiende la hacia los parte de hombros, hombros. hacia la espalda, a la boca del estómago, o una tensión importante hacia la mandíbula. Que si es del lado derecho o del lado izquierdo, es en todo el pecho. Sí, en realidad puede ser en el centro del pecho y se puede irradiar a cualquier brazo. Siempre se ha dicho que hacia el brazo izquierdo, pero en realidad es exactamente igual hacia el brazo derecho, al brazo izquierdo. No hay ninguna preferencia hacia la irradiación del dolor. Lo de la pata queda clarísimo, ¿no? Si tú sintieras la pata de un elefante en tu pecho, te está dando un infarto. Es muy probable, ¿Qué sí. qué más sientes? Habitualmente está acompañado de sudoración excesiva, sensación de mareo, ganas de vomitar, sensación de ganas de ir al baño, eh, ¿Pipí? evacuar en realidad. Y vómito puede ser. En realidad la manifestación puede ser muy diferente. Hay gente que tiene la molestia y ya hace muerte súbita, o hay gente que puede pasarla como si fuera una gastritis maltratada todo un día y después se quita el dolor. En ese rango de variedad, el dolor es muy inespecífico hacia cada persona. ¿Qué le está pasando adentro a tu cuerpo? Cuando tú Eh, sientes eso por fuera, ¿qué está pasando adentro? lo que está pasando en el caso de un infarto es que hay una parte del corazón que no está recibiendo sangre, que no se está oxigenando, que no tiene riego sanguíneo. ¿Se Entonces, paró el corazón? no necesariamente. Depende, habitualmente cuando hay un infarto hay una parte del corazón que no está recibiendo sangre y eso lo que genera es un dolor, un malestar. Dependiendo del sitio, de la magnitud del infarto, es la gama de presentaciones que tenemos, desde quien hace muerte súbita hasta quien llega y nunca se da cuenta que tuvo un infarto. Pero en realidad lo que está pasando es que hay una parte del corazón que se está muriendo técnicamente. ¿Cómo que no te das cuenta de un infarto? O sea, hay gente que puede estarte escuchando en este momento que tuvo un infarto y no lo supo. Así es. Explícanos. La gravedad del infarto, a final de cuentas, varía un poco del territorio que se afecte, ¿no? La circulación del corazón es como un árbol, por ejemplo. Ajá. Mientras más cercano a donde nacen las arterias del corazón, más grande va a ser el infarto. Y cuando es muy pequeño, puede ser un infarto muy pequeño que no afecta la función del corazón de forma global. O sea, entre más se acerca a las hojas del árbol, Exacto. El infarto es más pequeño, no deja de ser un infarto, pero si es un le den el infarto, tronco ya valió. exactamente, hace muerte súbita, habitualmente. ¿No? Entonces, dependiendo un poco de dónde se tape la arteria o las arterias, ahí es donde vamos a ver la magnitud del infarto, a final de cuentas. Eh, Después de sentir eso físicamente y de saber que por dentro no está irrigando la sangre suficiente, ¿qué pasa? Pues en realidad el corazón va a seguir trabajando y compensando esa función. ¿Va a tratar? Va a tratar. El resto de las paredes del corazón que no están afectadas van a intentar compensar esa función del corazón en la manera de lo posible. Pero ese territorio que se está muriendo puede generar arritmias, algunos trastornos del ritmo que pueden ser, que pueden ser letales o que pueden darle, si no se presentan, pueden darte la oportunidad de llegar a un hospital. Mientras no se está irrigando esta sangre, ¿qué le está pasando a los demás órganos? En realidad sufren un poco dependiendo de qué tanto el corazón deje de funcionar de forma adecuada. Si el corazón es capaz de mantener una función razonable o considerable, Aunque sea anómala. Es sí, aunque sea decir, anómalo, exactamente, no debe tener ningún problema. Eh, Volvemos a lo mismo, dependiendo de qué tan grande es el infarto, el corazón va a ser capaz de mantener una función adecuada con base a la magnitud y a qué tan enfermo está ese corazón antes del infarto. si el elefante pusiera su pata encima de nosotros, es un nivel de dolor, pero si apretara la pata, o sea, si pone su peso en la pata,
sentiríamos otro nivel de dolor. ¿Estamos? Sí. Sería la variación de esta presión en la pata del elefante, por decirlo así, poderlo entender muy claramente, que creo que es el ejemplo más claro. Entre más haya peso del elefante en la pata, ¿estamos más cercanos a la muerte súbita? No necesariamente. Como te digo, la percepción del dolor es muy variable de cada persona. Entonces hay gente Puede que dolernos a ti y a mí diferente distinto. y ser la misma intensidad o la misma gravedad. Entonces no necesariamente la A lo mejor tú intensidad. tienes el umbral más alto. Exacto. La intensidad del dolor no va en relación ni al tamaño del infarto, ni a la, porque muchas veces, ni a la afección del corazón. Muchas veces puedes sentir, llega una persona a urgencias con dolor que dice que es 10 de 10, como se clasifica el dolor más fuerte de mi vida, y es una crisis de ansiedad. Y no tener un infarto. En realidad, aquí el punto importante en la cuestión de la sospecha de un infarto es acudir a que te valoren. Eso es lo más importante. A ver, Carlos, hay una escena, me parece que es alguien de la política en Colombia. ¿Estamos? Está en YouTube. Sí, sí. Está dando una cátedra. El señor está, no sé si ya lo viste. No tengo Bueno, está el señor exponiendo algo en un juzgado, no sé qué está haciendo. Voy a tratar de narrar lo más precisamente qué es lo que le pasa a este señor. Hay un momento que el ojo se pone en blanco, parece que se marea, le viene una especie como de temblorina en las manos, le viene como un movimiento irregular en las manos, como si fuera un Parkinson anómalo, es decir, no con un ritmo, sino como manoteando. O buscando aire o alguna cosa así. En ese instante, ya no puede hablar. O sea, viene primero como que esa falta de aire, no sé cómo explicarlo. Luego el señor ya no puede hablar y cae inmediatamente y muere. ¿Eso es un infarto o eso es un derrame cerebral? Eso parece más una cuestión cerebral que una cuestión... ¿Cómo lo podemos diferenciar? Está en la chino. Pregunta del millón. Pero o sea, en realidad el primer síntoma habitualmente cuando alguien tiene un infarto hace muerte súbita, lo primero que van a hacer es agarrarse el pecho. Les da tiempo. Sí. No se agarra el pecho. Lo del pecho y te caes. ¿No? O sea, habitualmente eso es lo que cuando la gente hace muerte súbita, si es por un infarto, se agarran el pecho y caen. Si es por un trastorno del ritmo, si hay no te va a dar tiempo tampoco de nada. Pero como lo platica, se mantiene de pie. O sea, se mantiene de pie platicando y tiene alteraciones evidentes neurológicas que hacen pensar más bien en una cuestión a nivel cerebral. Exacto. Un stroke. Un stroke, exacto. ¿El stroke va acompañado de un infarto? Cerebral. A ver, ¿cuál es la diferencia del infarto al miocardio, al corazón e infarto cerebral? Infarto, a final de cuentas, es una zona del cuerpo, del cuerpo que no recibe sangre. Si hay infarto, se muere. Hay infartos cerebrales. O sea, infarto es no recibir sangre. Así es. O genera isquemia o genera que no se irriga esa zona del corazón. Pueden ser a nivel renal, pueden ser a nivel hepático, pueden ser a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Los más comunes son a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Y de los tipos de problemas cerebrales hay dos, de problemas que se tapa la arteria, como si fuera la del corazón, o que la arteria se rompe, que genera una hemorragia cerebral, que son dos entidades completamente diferentes. Ninguno de los dos avisa. O sea, un infarto no avisa. No, la verdad es que no tienen palabra de honor las arterias. O sea, no hay un mareo previo, una náusea y que luego te alivianes y luego bolas, ahí te venga otra vez. Digo, hay dos cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa cuando es algo súbito no avisa, se presenta. Pero cuando alguien está que empieza a disminuir su capacidad para hacer su vida normal, disminuir su tolerancia para hacer su actividad física, o barrer, subir escaleras, bañarse, que se está cansando cada vez más y cada vez que lo hace le genera una molestia en el pecho, que esa es la conocida como angina de pecho, ese es como el aviso. Ya te está avisando que tu corazón no está siendo capaz de hacer tu actividad normal, tienes que revisarlo, tienes que atenderla. Un chiflido en la respiración. Eso ya es un poquito más avanzado en ese sentido, porque ya habla un poco más de problema pulmonar, que sí puede pasar con el corazón, pero es más una cuestión ya más avanzada, algo más crónico. O sea, al cabo, para irnos a pausa, la mayor parte de los mexicanos morimos de infarto al miocardio, al corazón. Sea provocado en sí por el propio infarto o muerte súbita, o que tengas una enfermedad que al cabo
termina en que tu corazón no Así funcione. es. Digo, de estas, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, el sobrepeso y la Obesidad. obesidad, esos son los que le vas apostando a que tengas problemas de circulación del corazón. O te aumentan tu riesgo, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que vaya a ser esa la causa por la cual vayas a fallecer. ¿El corazón que se infarta es grande o chico? ¿No tiene que ver el No tiene nada tamaño? que ver el tamaño. ¿El corazón de qué tamaño es de acuerdo al cuerpo? ¿Cómo Como es el la tamaño relación? como el tamaño del puño, cada persona. Ahí está nuestro corazón. En la oficina tuvimos un muy fuerte disgusto, muy desafortunado, y yo empecé a sentir un dolor en el pecho. Empecé a sentir una opresión en el pecho. Y cuando salí de su oficina, quien trabajaba conmigo en ese momento me dijo, señora, está usted de color gris y no se le ve brillo en los ojos. ¿Está usted bien? No, no estoy bien. Llévame en este instante al hospital. Al realizar la prueba del electrocardiograma y todo lo demás rutinario frente a qué era lo que me estaba pasando, el diagnóstico es, a usted, señora, le dio un microinfarto. Usted ya puede decir que tiene una cicatriz en su corazón. ¿Cómo que un microinfarto? Sí, fue tanta la presión que usted vivió y el enojo tan fuerte que algo se volvió disfuncional en su cuerpo, alterando en arritmias su corazón, generando un microinfarto. Carlos, explícanos esta historia. ¿Por qué un coraje? ¿Por qué un enojo? ¿Por qué una frustración muy grande? ¿Por qué puede darte un infarto con eso? ¿O Bueno, microinfarto qué es eso? bueno, el microinfarto, empezando por esa parte, depende, lo que te explicaba hace rato, dependiendo del tamaño de la arteria del corazón que se afecte, va a ser el tamaño del infarto. Un microinfarto, una enfermedad de pequeño vaso, como se llama en realidad, es arterias que se tapan que miden menos de 2 milímetros. Entonces, esas arterias son muy pequeñas, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer por ellas, es tratamiento médico y se acabó. ¿A qué se deben estas enfermedades? Habitualmente después de un coraje, alguna cuestión así, es a exceso de adrenalina. En el coraje, el susto, mucho ejercicio, hay un exceso de adrenalina, eso nos puede subir mucho la presión. Y al subir la presión puede ocasionar dos cosas. Una, o que la arteria haga un espasmo, o sea, que se contraiga la arteria, que se interrumpe parcialmente la circulación del corazón en algún punto, en algún ramo, o que se pueda romper esa arteria por la presión que se genera. Y al romperse esa arteria, dependiendo del tamaño de la arteria, es el tamaño del infarto que se genera. ¿Quiénes viven a un infarto y quiénes no? ¿Qué has visto en tu estadística de Eh, consultorio? en realidad, ahora la sobrevida al infarto es mucho mayor ahora. Creo que en realidad depende mucho si lo vemos desde el punto de vista de quiénes lo sobreviven, prácticamente casi todos los que llegan al hospital a atenderse por un infarto sobreviven. El problema es que no tenemos conocimiento de las personas que mueren antes de llegar al hospital. Ay, O sea, claro. esa relación de números no la tenemos. La mortalidad intrahospitalaria prácticamente es menor al 10%. Entonces, realmente es muy poco el paciente que llega con un infarto que fallece, a menos que sus condiciones sean realmente muy graves. ¿Cuánto tiempo tienes de que sientes la pata del elefante a que llegas? Es decir, ¿cuánto tiempo te da normalmente la vida para poder atender un infarto? No hay nada escrito en ese sentido. Lo que sí sabemos o lo que sí tenemos medido es el tiempo que se tarda en buscar atención médica a los pacientes. En promedio, por lo menos en México, es 3 horas y media de que Uf, inician los síntomas. Lo que marcan las reglas, las recomendaciones internacionales es que un paciente que llega con un infarto, de que llega a la puerta del hospital, hay dos tratamientos. Si hay capacidad para destapar la arteria de forma mecánica o hacer una angioplastía, hay 90 minutos de que llegue el paciente a la puerta del hospital a que se destape la arteria. Si el hospital no tiene capacidad de hacer este tratamiento, se utiliza un medicamento que es un medicamento que disuelve los coágulos, que disuelve los tapones en las coronarias,
que tienes media hora para ponerlo. Pero eso depende del hospital al que tú llegues. Lo más recomendado siempre es llegar a un hospital que tenga la capacidad de destaparte la arteria para poderte destapar la arteria en menos de 90 minutos. ¿Y los electroshocks esos, qué es eso? Eso solamente es en caso de que el paciente tenga trastornos del ritmo. No se hacen todos los pacientes, solamente cuando se requiere. Eso solo en las películas. Eso solo en las películas, así es. Eso es una cuestión después de una arritmia grave o letal. Lo que se intenta es hacer que el ritmo, que el sistema eléctrico del corazón vuelva a funcionar. O sea, paras el corazón al revés, con eso. lo revives. Habitualmente cuando pasan esas arritmias, el corazón está latiendo de forma muy irregular o no está latiendo de forma efectiva y lo que buscas hacer al descargarlo es resetear el sistema eléctrico del corazón para que se contraiga de forma normal el corazón otra vez, que restaure parcialmente la función independientemente de la arteria que esté tapada o no. Carlos, de que se para el corazón a que mueres, ¿cuánto tiempo pasa? No creo que nadie podrá contestar esa pregunta. Porque puede pararse el corazón, pero hemos visto que los reviven. Ah, no, claro. Bueno, es que depende un poco. O sea, ¿cuánto tiempo después dices, no, este ya está muerto, ya no hay ya ni cómo ayudarlo? Depende un poco de las condiciones. Por ejemplo, cuando llega un paciente a urgencias que llega en paro cardíaco, habitualmente se le da 20 o 30 minutos. Dependiendo de las circunstancias en las que llegue, hay varias características cuando llega el paciente que te das cuenta si lleva poco tiempo de haber fallecido o lleva mucho tiempo. Se evalúa en el área de trauma y ahí se determina si es poco tiempo, se le da habitualmente 20 minutos, media hora de maniobras y si no sale a partir de eso, pues ya se declara habitualmente ¿Media hora después? Más o menos. Todavía, en tu caso, en tu experiencia, ¿cuánto tiempo después has reanimado un corazón? 40 minutos después. ¿Qué? Sí, un paciente que llegó en paro, se reanimó. Cuando se dijo, bueno, este es el último ciclo de paro que se va a dar, salió, se vio que en el electrocardiograma que había una arteria tapada, se metió a cateterismo, se destapó la arteria y el paciente se fue normal a su casa. ¿40 minutos sin latir? No es sin latir, es reanimado. A final de cuentas se le da RCP. El RCP, que es las maniobras de reanimación, te mantienen cierto flujo, más importante a nivel cerebral, para evitar consecuencias neurológicas. Es que esto es brutal. Quien ha vivido... Adelante. Pero depende un poco de dónde sea el paro. No es lo mismo que llegue alguien con 2 horas de haber muerto a que llegue a un hospital, a que llegue 1 minuto de haber fallecido. Las posibilidades de que salga alguien que no ha recibido asistencia en los últimos 15 o 20 minutos es muy poco probable que salga de un paro. Tiene que ser un paro presenciado, por decirlo de una forma, Exacto. Y asistido desde el inicio que empieza el paro para poder mejorar las probabilidades. Las probabilidades de que alguien salga vivo en maniobras de RCP en la calle es como del 5 al 10%. Es muy bajo. Porque hay poca gente que lo sabe hacer. Gente que lo sabe hacer, el traslado, el tiempo de un lugar adecuado, un hospital adecuado, una ambulancia adecuada. Todo eso va empobreciendo la calidad del tratamiento y la probabilidad de que salga el paciente del paro. Es que cuando entran a quirófano, mira, y justamente estoy viendo a Miguel Ángel Mancera en la televisión. Ese hombre lo vi horas antes del infarto. Y le dije, Miguel Ángel, te ves color gris. ¿Estás bien? Te veo muy cansado, te veo los ojos hundidos y te ves muy gris. Fer, no me he sentido bien. Al día siguiente, en horas, le estaba viniendo el infarto, del cual de milagro, se salvó. De milagro. Andrés Manuel López Obrador va por 2 infartos. El reciente hace menos de 2 meses. Atendido. ¿Por qué? Porque no se está cuidando. No ha mejorado su calidad de vida desde que le dio el primero. Se salvó de milagro de este segundo, pero es propenso a que le venga un tercero. Si tú no te cuidas, serás propenso. Claro, aquí la prevención secundaria es importante. Ya te di una vez, no le apuestas a que te dé un segundo. Cuando entran a quirófano, en el caso de poder ser operados, los desconectan. Eso no es impresionante. O sea, les quitan el corazón para poner... ¿Cómo es eso?
No, en realidad depende un poco, o sea, depende un poco el tratamiento. El tratamiento ahora no es quirúrgico, es un procedimiento mínimo invasivo que es a través de la O sea, pierna ya o del no te brazo. cortan toda la panza, No, la la tráquea cirugía, hasta la abajo. cirugía de corazón abierto ya es el último de los, bueno, no es el último, es una alternativa de tratamiento, pero lo primero que tenemos que ver es ver las arterias del corazón, es conocer cómo están, es ver la plomería del corazón a final de cuentas. Se hace a través de un procedimiento que es un cateterismo, que es a través del brazo o de la pierna, en el cual pintamos las arterias del corazón y vemos cuál es la que está obstruida. Prácticamente más del 90% de los procedimientos se resuelven por esta vía mínimo invasiva. Solamente cuando hay mucha enfermedad muy compleja se opta por el cateterismo, por la cirugía de Pero eso revascularización. digamos que Ya son no es la tiempos primera, pasados. exacto, ya no es la primera opción. La primera opción siempre es destapar la arteria, destapar la arteria a través de la pierna o del brazo, con un cateterismo. Carlos, te pregunta Pablo Peter, ¿es cierto que cuando estornudas eh, le das al corazón unos milisegundos extras? O tosiendo, por acá te preguntan, Ujú. eh, Ale Prieto comenta de su papá que le vino un infarto, pareciera que un elefante te pisa y oprime el pecho, lo que tú estás diciendo. Por acá dicen, ¿será cierto que tosiendo te da tiempo de que te ayuden? No necesariamente, no es ni tan falsa ni es real la recomendación. ¿Por qué? Porque al toser sí aumentamos un poco la presión de circulación de las coronarias, pero eso no quiere decir que te va a salvar, ¿no? Hay gente, como te digo, hay gente que te va a dar el tamaño que te va a dar y si te toca fallecer en ese momento va a ser súbito y si te toca llegar al hospital, lo importante es que si tienes la molestia busques la atención hospitalaria. Porque no por decir, pues me duele poquito y toso media hora, se me quita el dolor, ya no me dio el infarto. No, no, eso no te va a salvar. Te puede mejorar un poco la circulación de las coronarias en ese momento, pero el efecto de la tosido dura 2 milisegundos, 3 milisegundos, o bueno, 2, 3 segundos, perdón. ¿Y cuántas veces vas a tener que toser para mantener la sangre todo el No, tiempo bueno, bombeando de forma adecuada? ¿No? Entonces no es, no tienes fuerza, ¿verdad? No te además, da la fuerza, te sí, da ¿no? mucho frío. Pues en realidad da mucho miedo y ansiedad. Y lo que mucha gente dice, lo que es impresionante es la sensación de muerte inminente. La gente que llega con un dolor en el pecho y te dice, me estoy muriendo, Se están muriendo. es porque ellos lo sienten, ¿no? Y habitualmente hasta que no se destapa la arteria es cuando dicen, ya se me quitó la molestia. Agustín García, para irnos a pausa. Agus, te mando un abrazo. Estoy escuchando tu programa, Fer. Me interesa saber qué significa que mi corazón se dilate con el alcohol. ¿Qué me puede provocar eso? El alcohol lo que genera es que el corazón se dilate, crezca, pero no que crezca como el músculo del ejercicio, sino que se vuelva flojo, sino que crezca de tamaño y eso puede generar arritmias. Es lo que más... ¿Pero arritmias y se dilata insuficiencia con el cardíaca. corazón? Sí, Digo, con el alcohol. se dilata, así es. Por acá te preguntan, Sí, es miocardiopatía dilatada por alcohol, así se llama. eh, ¿cuántos infartos ha sobrevivido un ser humano? Ahora sí, récord. No tengo esa información, no sabría decirte. Imagínate, bueno, yo por lo menos tengo uno cercano, es mi papá, lleva 3. Sí, no hay No sé no creo que cuántos. Y espero esté, aguante todos. Si es que le sí, vienen más, pues los aguante todos, por supuesto. no creo que existe ese registro. ¿A qué se debe que algunas personas sobrevivan a un infarto? Y, y también a un segundo. No, hay muchas dudas, ¿eh? La sobrevida en realidad depende de lo que te decía, depende del tamaño y la zona del infarto que esté afectada. Y existía alguna cuestión que se llamaba la paradoja de la obesidad, es que los pacientes que tienen ligero sobrepeso sobreviven más a un infarto que alguien que tiene peso normal. Pero en realidad no está determinado qué hace que alguien sobreviva o no, es el tamaño del infarto a final de cuentas. Mi experiencia de un preinfarto. ¿Hay preinfartos? Pues el preinfarto sería a lo mejor la angina de pecho, el que te está avisando que la arteria se está tapando, que está tapada y hay que destaparla de alguna forma. Fíjate, dice Olivia para pausa. Mi experiencia de preinfarto fue diferente. Se me nubló la vista, arritmia. Oyes todo lejos, frío, uñas moradas y tiembla la quijada. O sea, cada quien lo percibe de Híjole. forma diferente. Regresamos a ¿Qué tal, Fernanda? Buenazo el doctor Carlos Mérigo, cardiólogo del Centro Médico ABC.
Tus datos, Carlos, la gente pide tus datos en el tema de enfermedades cardiovasculares e infarto al miocardio. Bueno, mi consultorio está en el Hospital ABC de Santa Fe y el teléfono es el 1664-7295 o 7296. 96. 1664-7295 y 7296. Así es. Sí, se cayeron Hotmail, Outlook y Skype. Les aviso porque hay gente que está queriendo recibir correos y no hay. Sí, se cayó Hotmail, se cayó Skype y se cayó Outlook. Así es que ni le muevan hasta que haya un comunicado de qué es lo que ha pasado. En la bolsa del pantalón, en la cartera, ¿debemos de traer una pastilla antiinfarto? Sí y no. La pastilla que se conoce como para el infarto no está indicada en todos los pacientes que tienen un infarto. Es una pastilla que ayuda o que puede mejorar parcialmente la circulación del corazón durante un episodio de angina o de dolor de pecho, pero no quiere decir que va a salvarte del infarto. Habitualmente lo que se recomienda cuando alguien sospecha que tiene esta pastilla es, uno, que cuando tenga la molestia se ponga en reposo, se siente o se acueste, y si la molestia no mejora cuando se quite el dolor, se ponga esta pastilla bajo la lengua, pero que se quede ahí acostado. Si no mejora con la pastilla o sin la pastilla, que busque ayuda. Porque la pastilla tiene un efecto que baje la presión un poco y eso mejora la circulación del corazón. Pero si la persona va caminando y se le baja la presión, se puede desmayar. Hay muchas cuestiones que pueden... Y viene un golpe en la cabeza, Exacto. no, ya se complica horrible el Hay cuadro. muchas cuestiones que contraindican el uso de esta pastilla, dependiendo un poco de cuál es el tipo o de qué lado del corazón es el infarto y la magnitud. Entonces, no necesariamente todos los pacientes o todas las personas deberían de tomarse esta pastilla porque no es algo que sea una recomendación de a fuerza lo tienes que tomar. No, la que sí es la aspirina, esa es la única. A ver, eso es importante. El medicamento antiinfarto en realidad por excelencia sería la aspirina. Ese sería el ácido acetilsalicílico. ¿Empiezo a sentir esa opresión del elefante encima de mí y me echo una aspirina? Hasta 3 de 100 miligramos. Bueno, la dosis sería 300 miligramos, así es. 3 aspirinas pelas de jalón. 3 aspirinas de 100, porque 3 de 500 son 1500. A 3 de 100. Así es. ¿No? Sería la dosis recomendada. Y al hospital. Y al hospital. Al más sí, cercano. no te vayas a quedar ahí en tu casa o en la oficina donde estés. Exacto. Dice Rocío Álvarez, tiene un buen punto Rosy. Dice Chío, Fer, hay que solicitar una ambulancia para el traslado. La mayor parte de la gente traslada, o sea, el familiar traslada al paciente. Están locos. Sí, eso es que a veces no llegan las ambulancias. Ese es un problema en la ciudad, como te digo, el retraso en la búsqueda de atención es de 3 horas y media, muchas veces por la ambulancia, muchas veces por el familiar, no saber qué hacer. Lo que siempre se recomienda es pedir una ambulancia que tenga un equipo médico o un equipo suficiente o capaz de atender a un paciente que puede caer en paro, a final de cuentas, ¿no? Que sea un desfibrilador externo, que tenga capacidad de poner unas soluciones o medicamentos. No todas las ambulancias en México tienen esta capacidad, pero sí es muy importante, si estás solo, pedir ayuda. Nunca manejar tú solo al hospital, porque nunca sabes si manejándote puedes hacer una arritmia, puedes desmayarte, puedes hacer alguna cosa y generas un accidente que sea algo más importante o sea, afectas a más personas además de ti, ¿no? Dice alguien por aquí, ¿me explicas, doctor, por qué alguien más grande, o sea, en edad alguien mayor, es más probable que sobreviva a un infarto que alguien más joven? Sí, eso se ve porque conforme pasa la edad, las arterias se van enfermando, se van tapando de forma paulatina y el corazón va generando nuevos caminos para llevar sangre a ese territorio que se va tapando poco a poco. Se llama circulación colateral. Habitualmente la gente que tiene más añosa se empieza a ver ya esta circulación. Es una protección del corazón para las arterias que se van tapando. Tiene más ramificación por donde pasa la sangre la gente grande. Por decirlo, es un árbol más viejo. Un árbol joven tiene pocas ramas y muchas grandes. El árbol viejo tiene muchas ramas y que se van conectando unas con otras. Entonces, ¿no? Por eso no se mueren. Por eso, aunque se muera, se tape por una rama, la otra puede llevar sangre a ese mismo territorio. Y de joven no las tienes. Y de joven no las has formado. ¿Qué cantidad de gente? Dice Agustín García, el doctor que me vio del alcohol del corazón, ¿te acuerdas que preguntó Agus? Que le podía dar un derrame cerebral o una embolia por el tema de que el alcohol le agranda el corazón. Sí, bueno, eso va en relación a una arritmia en particular que se presenta con el alcohol, que se llama fibrilación auricular, o alguna arritmia que hace que el corazón no lata de forma eficiente y se puedan formar coágulos adentro del corazón. Y esos coágulos adentro del corazón eventualmente pueden ser expulsados hacia la circulación cerebral
y genera una embolia, un stroke. Híjole. Tus datos para despedirnos y desear que todos estemos bien, con salud, caray, porque cuando la tenemos, luego no nos damos cuenta y no damos gracias. Y cuando la pierdes y te vienen estos sustazos, en el mejor de los casos, pues sales avante, en el peor mueres, ¿no? Sí. Es brutal. La verdad es que hoy que estamos sanos y que estamos echados para adelante, pues hay que dejar de quejarnos y atendernos. Agus, si te dicen que no tomes alcohol porque te hace daño, pues no te lo tomes, campeón. O sea, tómate una al mes Una al día sería el recomendado nada más. o una copita de vino al día. Pero ya, lo demás ya no le atores. Si tomas otra bebida, pues no la tomes. Toma ese vinito que es una al día. Así es. De verdad, porque pues es que te mueres. ¿Para qué? Y no acumulable, ¿eh? O sea, una al día, si no te tomaste ese día, no puedes guardarla para Ah, el día no, siguiente. no sean pesados. No, no, cómo no, pues eso ya es, ya échate el pomo Una al el día, domingo. exactamente. No, no, no. 16 64 72 95, 16 64 72 96. Gracias, doctor Carlos Mérigo. Gracias por estar con nosotros.